Podemos volver al campamento por aquí. Te ayudaré con las enredaderas. Incrusta tus espadas en las enredaderas brillantes y enciéndelas. Tu hermano parecía abierto a tu regreso. Ay, estoy segura de que nada le gustará más que volver a ser quien era. Déjame a mí la tarea de liderar. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Hazme el escudo! Envíale mis saludos, Saudin. Usas muy bien tu ira. Bueno, una se arregla con lo que tiene. No es que quiera enfadarme con Freyr. Es mi hermano. Fue la persona más importante para mí durante la mitad de mi vida. Estas plantas son las mismas que vimos antes. La escarcha actuará rápido en su veneno. Ahora el sello debería mantener la escarcha, aun si faltase el hacha. Bien hecho. Cuidado, son fuegos fatuos, poderosas manifestaciones de magia rúnica. Podré volver a ver este lugar como mi hogar después de todo lo que ocurrió. No tenemos el equipo necesario. Un momento. ¿Skull y Hattie están en Vanaheim? Descubrimos que los gigantes los rescataron de Odín y los trajeron aquí. Mira.
El sol despierta las raíces dormidas. Mira cómo se extienden para darle la bienvenida. Es hermoso, ¿no? Muy distinto de las capas de nieve que solía ver en Midgard. La migración oriental es justo como la recordaba. Al menos el reino no cayó en manos de predadores y usurpadores. Creo que aún hay algo por lo que luchar aquí. Algo que defender, más allá del daño que se hizo. Supongo que eso también va para Freyr. No podrás dañarla sin destruir a la madre. Es una cosa protuberante. La vas a ver seguro. ¡Mis sellos pueden atravesar sus escudos! ¡Ahora están indefensos! ¡Bifrost, encima de ti! ¡Enemigos a tu izquierda! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Enemigo detrás de ti, Kratos! Enemigos abajo. Pasó tanto desde que vi a Freyr por última vez. No sé ni por dónde comenzar. ¿Qué quieres de él? Una disculpa sería un comienzo. Quiero perdonarlo. Me gustaría pensar que cambió. Ahora es todo lo que me queda. ¿Alguna vez te disculpaste con Deimos? Es difícil buscar el perdón cuando te sientes indigno. Bien, ¿cómo cruzamos? Mis flechas sello deberían poder transportar el fuego a través del río para alcanzar el arbusto.
El perdón tiene un poder incalculable, incluso para quien no lo merece. Lo aprendí de mi esposa Faye. Al menos tienes una esposa a la que recordar con cariño. Vikarmer Petrias Gargason. Rigi Feta Ero. ¡Enemigos a tu izquierda! ¡Golpe de escudo! ¡Detrás de ti, Kratos! ¡Bien! ¡Esa es la manera! ¡Alta! Todo lo que aprendí de mi ex esposo fue que no hay límites para lo bajo que puede caer un alma cuando se hunde en la oscuridad. Me hizo casar engañada para usar mi casa y acabó robándomela. Arrojó a mi gente al viento. Creo que es hora de que alguien ponga un límite y haga cumplir la profecía de Groa. Jamás desearé la Guerra Fría. La guerra es algo terrible, Kratos. Pero hay cosas mucho peores. Sabes que si Atreus se lanza hacia el Ragnarok, quizá no podrás detenerlo. Lo haré. ¿Y si fallas? Lo preparé para sobrevivir sin mí, si es necesario. Cuida las plantas. Ellas se sienten bien conmigo, pero no con extraños. Ya veo. ¿Qué harás entonces si no te preparas para la guerra? No lo sé. Pero no correré riesgos con Atreus. Bueno, quizá debas pensar más rápido, a menos que quieras que alguien más tome esa decisión. ¿Lista? Más que nunca. No. ¿Realmente eres tú? Al fin volviste con nosotros. Sí. Ah,
Celebremos. Reclamarás el trono. Reconstruiremos todo. Tú y yo contra el mundo, ¿no? Como en los viejos tiempos. Yo... no me quedaré. No lo entiendo. ¿Estás aquí? Tal vez juntos podamos recuperar lo que es nuestro. Acabo de recuperar lo que es mío. Todavía tengo trabajo que hacer. Has visto lo que queda del reino, ¿verdad? ¿Realmente te importamos tan poco? ¿Cuestionas mi lealtad? Vanaheim me dio la espalda a mí. ¿Todavía no puedes olvidar esa vieja pelea? Era mi deber salvar a la mayor cantidad de gente posible. Mi responsabilidad. Una que tú no tomaste en serio y por lo que parece, ahora tampoco. ¿Crees que todo es un juego? Sí. Perdimos todo por culpa de ese maniático al que llamabas esposo. La familia de ese hombre me prendió fuego. ¿Cómo querías que reaccionara? ¡Como mi hermano! Como el niño que me apoyaba sin importar nada más. Y a quien siempre apoyé sin importar lo egoísta que fueran sus decisiones. Esperaba que me encontraras. Que sin importar el dolor o el enojo, no me abandonarías cuando más te necesitaba. Freya, ¿qué pasa? Dime. Creí que estabas muerta. Tuve que vivir muchos siglos con esas últimas y horribles palabras que te dije. ¿Tienes idea de lo que es eso? ¿Saber que tu propio egoísmo lastimó a la persona que más te importa? Abandonarte. Freya. No sabes cuánto te lloré. De verdad te extrañé demasiado. Y yo a ti, Ingrid. Pero no me volveré a anclar a otro reino cuando al fin consiga mi libertad. Pero enviaré ayuda. Y yo volveré. Lo prometo. Este no ha sido tu hogar por mucho tiempo, ¿verdad? Haz lo que tengas que hacer. Bueno, suficiente. ¿No tienen algo más que mirar boquiabiertos a una familia haciendo escándalo? Vamos, ustedes. Tú no. Tengo que arreglar algunas cosas con... Segundo, esa magia de sello que huelo en tu arco. Creo que me robaré la idea. ¿Qué tal si les doy algunos hechizos sónicos? ¿Es un trato? Muy bien. Tercero, si no se van a quedar aquí, cabe mencionar que Sindri y yo nos encontraremos manejando una pensión de mala muerte para dioses sin empleo. Si terminan de congelarse los traseros en Midgard, quizás vuelvan con el barbudo a visitar a su viejo amigo Tyr. Muy amable de tu parte, Brock. Creo que haré eso. Entonces estamos bien. Los veré en la casa, a menos que primero quieran que arregle algo. Bueno, hermano, ¿quieres conocer a los nuevos aliados o mejor nos vamos? Disculpa, ¿podrían detenerse y ayudar a una señora, por favor?
¿Y si le preguntamos? No seas maleducado. ¿Qué tiene de maleducado pedir ayuda? Big Bear, mi amor, concéntrate en tu trabajo. Tienes que tejer eso con más firmeza. Su alianza es inusual. Creo que lo que Kratos intenta decir es que nunca vio a un elfo oscuro y a un elfo claro trabajando juntos. Se alegra de verlos. Con suerte, un día. Uno común. Mimir me dice que eres todo un aventurero. Si alguna vez encuentras cómo llegar a las arenas prohibidas en Alfheim, Territorio en disputa, más allá de los baldíos. hay rumores sobre un santuario y artefactos que nuestros mayores no quieren que usemos. Todo lo que aclare algo de nuestra historia oculta será bueno para Alfheim. ¿Develar una historia secreta? Suena como a mi tipo de aventura. El conocimiento de los ancestros en común de los elfos es lo que nos reunió. Las historias de Alfheim antes de la división de la luz y la oscuridad son todo un tabú. No te impidió correr la voz sobre ella, que es el motivo por el que terminaste en prisión. Donde ella y yo nos conocimos. Como enemigos, naturalmente, pero escapamos como amigos. Como más que amigos. Ya deja de hablar. De acuerdo. Buena suerte. ¿Qué es? Sí, pasé mucho tiempo curioseando por el delta del río una vez que el ejército de Odín llegó al pueblo. Salí de ahí más rápido que un Taxelworm con un cohete en la cola. Tan rápido que se me olvidaron algunas cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Bueno, en realidad solo es una cosa. Un orbe. Agradecería si lo encontraran. ¿Qué es? Y si encuentran algunas piezas de mi bella armadura oxidada, las usaré para hacerles algo especial para ustedes. ¿Qué es el orbe? Solo tráiganla y me harán más feliz que una lombriz. No se les olvide buscar mi antigua armadura. Se las reparan. Freya, ¿vamos? Recuerdo dónde buscar un acceso. Sígueme. Parece que ustedes dos se llevan bien desde que terminaron la misión. Espero que esta alianza se mantenga en pie después de todo. Creo que tenemos un enemigo en común. Kratos, puedes negar la inevitabilidad del Ragnarok, pero eres lo suficientemente inteligente como para notar que Odín es una amenaza, cualquiera sea el desafío. Hay más chances de sobrevivir si trabajamos juntos, ¿no? Sí. En cuanto a la propuesta de Brock, ¿te imaginas a dos ex-enemigos bajo el mismo techo? ¿No tendrían unas ganas incontrolables de ejecutar una terrible venganza? No sería contra ninguno de ustedes. Les doy mi palabra. Esta cerradura es distinta a otras que puedas conocer. Necesitarás un cincel encantado para abrirla. Brina. Adelante. Talla. Suna. Es un encantamiento. ¡Qué bien! Ya se nos abren puertas por trabajar juntos. ¿Siempre hace chistes como ese? Más enredaderas bloquean el paso. ¿Recuerdas qué hay que hacer? Hay un tronco caído en el río. Tiene algo encima que no reconozco. Listo.
Así que es cierto que Tyr está vivo. Sí, no está exactamente en su mejor momento. Duerme en un armario de limpieza, pero se está acomodando. ¿Cómo lo encontraste? En gran parte porque Atreus descubrió cómo acceder a las profecías que los gigantes guardaban para los suyos. Nos enteramos después de que se presentaron Thor y Odín. ¿En tu casa? ¿Sigue en pie? Casi. Aunque parece que toda la violencia fue una distracción para que Odín pudiera tener una charla a solas con Atreus. ¿Odín estuvo a solas con tu hijo? ¿Te dijo de qué hablaron? Sí. Dijo que Odín lo invitó a Asgard para ayudarlo a encontrar respuestas. Las respuestas por las que se lanza hacia el destino. Eso es preocupante. Bueno, si estás listo para hablar con él, el acceso místico está allá adelante. Si no, tengo unos asuntos pendientes con los que podrías ayudarme. O podemos investigar el santuario de los elfos en el desierto de Alfheim. Si quieres seguir explorando, tendremos que quitar ese tronco del río. Bien, ahora podemos explorar el río y con suerte corregir viejos. Bien, hermano. Antes de que veas al muchacho de nuevo, podríamos discutir tu Me dirá estrategia. dónde ha estado. Esa es mi estrategia. Ah, la clásica diplomacia espartana. Espera. ¿Dices que Odín lo invitó a Asgard y que luego desapareció por 2 días? Sí, pero seguro el muchacho tiene la inteligencia No para... subestimes los poderes de persuasión de Odín. Llenó la cabeza de mi hijo con mentiras. ¿Por qué no haría lo mismo con el tuyo? Y tú, dile a ese maldito tuerto que me debe una. ¡Púdrete ahora y para siempre! Bueno, mira eso. Me alegra que haya podido hacer el viaje, mi diosa. Puse tu magia de sello en el arco del joven Sorete. Pero luego él y Sindri comenzaron a pelear por algo. Realmente no sé quién le grita a quién ahí adentro, pero supongo que ambos se lo merecen. Bueno, vamos. Oye, Tyr, despierta. ¿Tienes compañía? ¿Por qué no te acomodas en el supuesto estudio de Sindri? Por ahí. ¿Seguro que no le importará? ¿Importar? Estará encantado. Cada día tiene más clase. Nunca creí volver a tener el placer de verte de nuevo, Frigg. No me digas así. Esa persona dejó de existir hace mucho tiempo, pero yo también estoy feliz de verte. Pensé lo peor durante un largo tiempo, por todo lo que debes haber pasado. No hay nada tan malo como lo que tú has sufrido. Freya, lamento mucho escuchar lo que le ocurrió a Baldur. Era solo un muchacho cuando lo vi la última vez, pero sé que él lo era todo para ti. Sí. Y contener tu venganza de esta forma, en verdad es una inspiración para aquellos que aún creemos en la paz. La única paz que conocerán estos reinos será cuando Odín esté muerto. Créeme. Entonces no viniste a evitar el Ragnarok. Tú estás aquí para causarlo. Vine para asegurarme de que nadie sufra lo que nos hizo vivir Odín. Puedo ver que te disgusté. Disculpa. Estoy muy lejos de mis días como diplomático. Será mejor que vuelvas a enroscar su cabeza, y bien fuerte. Estás de vuelta. ¿Vas a responderme? ¿Qué cosa? ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y qué si fui?
Es mi futuro, es mi vida. Eres mi hijo. Así que, ¿por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. La verdad es que eres un completo imbécil. Muchacho, así no se cambia la opinión de un hombre. No me tiene fe. Está bien que él guarde secretos, está bien que mamá... No está bien. Sus secretos nos siguen a cada paso. Oh, está bien. Entonces ya tampoco crees en Esto ella. no tiene que ver con tu madre. Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. Ya es suficiente. ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Mira, solo estaba pensando en ir a ver a Odín, pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir. Tengo que evitar que algo malo suceda. Ya sucedió algo malo. Mírame. Mira, Freya, a Tyr. Odín nos hizo esto. ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? Atreus quiere ir a Asgard. ¿Asgard? ¿Se golpeó la cabeza o algo? Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. ¿Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas? ¿O eres mi hijo? ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escucha! ¡Dije que me suelte! ¿Qué carajo? ¡Atreus! Soy Sindri. Solo intenta mantener el control. ¡Vamos! ¡Muchacho! Genial. ¡Mucha nieve! ¡Y caminantes, Ekel! ¡Definitivamente es Midgard! ¡Sigan así! ¡Me ayudan a mantenerme en calor! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Urbauta! Hay que hallar un refugio. ¿Estas cosas? ¿Cuándo empeoraron tanto las cosas? ¡Chiapa! Al menos algo aquí afuera no quiere matarme.